Bienvenido a Con el Montro. En la primera parte del libro hablas de un enclaustramiento, refiriéndote al hurto histórico del litoral por parte de Chile, que ha dejado al pueblo boliviano sin acceso al mar desde el tratado que puso fin a la Guerra del Pacífico. Explícanos algunas de las ideas o estrategias que propones en tu libro para postular una geopolítica del mar. Ya aquí, lo que estoy haciendo yo en esa parte es reflexionar en el sentido de qué significa la espacialidad para la constitución propia del ser humano. O sea, un ser humano no puede considerarse a sí mismo sin una espacialidad propia. Es decir, sin el territorio que acompaña su corporalidad. O sea, uno no puede imaginarse ser un ángel en el vacío. Uno siempre se autopercibe a sí mismo como parte de un contexto, como parte de un espacio. Entonces, cuando se le cercena a un pueblo una parte de su espacio, es como si perdiera una parte de sus miembros. Entonces, el fenómeno del enclaustramiento tiene que ver con el hecho que estaba tratando de reflexionar en ese sentido. Bolivia sufre desde la casi fundación de la República una suerte de desarraigo, porque quienes están firmando la primera constitución son apenas el 1% del país. Y ni siquiera ahí están presentes los próceres ni los héroes de la independencia, que muchos de ellos regaron su sangre en los campos de batalla. Y otros fueron excluidos prácticamente, como la generala Juana Zurduy de Padilla. O sea, desde ahí vemos un país excluyente porque Juana Zurduy de Padilla, esposa de Manuel Asensio Padilla, constituyó un ejército de indios. Entonces, imagínate, ella era cabecilla de ese ejército de indios y la casta oligárquica en casi todos nuestros países siempre escarmentó a la gente que, teniendo ascendencia criolla, siempre estuvo a favor de los pobres, siempre los escarmentó. Muchos de los presidentes ajusticiados, ¿no? Roldós en el Ecuador, que sea Torrijos en Panamá, por ejemplo, Gualberto Villarruel en Bolivia, tienen frases que los delatan y son lo que hace que la oligarquía se ensañe de tal modo con ellos que, por ejemplo, aquí en Bolivia, el 46, 48, cuelgan a Villarruel solo por que, entre otras cosas, él había producido el primer encuentro nacional indio, el primer congreso indio en Bolivia. Él tiene una frase famosa que decía: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Entonces, ese tipo de ensañamiento criollo contra la propia gente blanca que está a favor de los pobres es algo que delata una tradición cultural en nuestro país, que aquí en Bolivia se lo denomina el señorialismo, ¿no? Y ese señorialismo siempre ha sido el desprecio al pueblo. Es también algo que explica el por qué, fíjate, en la cuestión del litoral, nos quitan el único acceso que Bolivia tenía al Pacífico. Sí. Y las culturas, por ejemplo, la aymara, eran culturas de pisos ecológicos, de conexión de pisos ecológicos. Es decir, eran culturas que, si bien eran sedentarias, también tenían características nómadas, ¿no? Porque también solían bajar desde las cumbres altiplánicas hasta el mar y hacían comercio en todo ese circuito de conexión de pisos ecológicos. Lo mismo entre el altiplano, los valles, los yungas, las quebradas, hasta el Amazonas, ¿no? Entonces, todo eso explica que eran culturas que tenían perspectiva amplia del territorio. Pero cuando aparecen las repúblicas y establecen fronteras políticas, ese tránsito, que también es un tránsito no solamente cultural, hoy día podríamos denominarlo, es un tránsito geoestratégico, geocultural, de amplificación cultural, ¿no?
Entonces, eso tenían nuestras culturas, ¿no? Y por eso el mar para los incas, por ejemplo, para las culturas también del Pacífico peruano, era algo consustancial en la vida de esas culturas. Por eso un pueblo no puede imaginarse sin espacio, así como un ser humano no puede imaginarse sin cuerpo. Entonces, cuando te enclaustran eso, te están enclaustrando también tu propia, ya no solamente tu propia movilidad espacial, sino tu propia amplificación humana, ¿no? Entonces, cuando te han quitado un horizonte, es como si te hubiesen quitado uno de tus miembros, es como si te hubiesen quitado expectativas, y es cuando empiezas a recluirte. Las propias fronteras políticas en nuestros países han recluido a nuestros pueblos, ¿no? Bien sabemos que los pueblos se desarrollan no involucionando, o sea, no autoencerrándose, sino en un constante diálogo intercultural con otras culturas. Así se alimentan las culturas y así se desarrollan. Entonces, el enclaustramiento, en la reflexión que estoy haciendo en la primera parte del libro que citas, no es simplemente un enclaustramiento físico, eso ha tenido consecuencias ético-morales en la conformación de la propia subjetividad boliviana. Entonces, eso es algo que por lo general los historiadores no estudian, los antropólogos tampoco, porque pierden esta ligación entre lo que es, por ejemplo, la política y la teología implícita, o lo que es la espiritualidad, la religiosidad con las prácticas sociales, por ejemplo. Entonces, cuando pierdes esa ligación, que tú y yo bien sabemos la literatura es capaz de describir y manifestar, eso le quita reflexividad al propio análisis político, antropológico, histórico, etcétera. Concuerdo. Y háblanos un poco de tu libro La descolonización de la política, introducción a una política comunitaria. Ese libro ya es, como alguna vez lo señalé en alguna presentación del libro, ese ya es el punto en el cual ya empiezo a generar pensamiento propio, porque los libros anteriores son diálogos con autores que los considero fundamentales a la hora de poder producir pensamiento propio. Y siempre digo, ¿no? Por ejemplo, en el librito hace una constitución del pensamiento crítico, que es un diálogo con Hugo Semmelmann, con Franz Hinkelamer y con Enrique Dussel. Un pensamiento tiene que saber dotarse de lo mejor del pensamiento que nos ofrece el mundo. No para copiarlo, sino para usarlo como una herramienta que sea útil para lo que nosotros queremos pensar. Cuando tú tomas un pensador de otros lados, el contenido de sus conceptos no es tu realidad, es la realidad que ese pensador ha vivido. Cierto. Pero entonces, si ese concepto lo consideras útil, tienes que saber vaciarle de su contenido histórico y proponerle tu nuevo contenido de realidad. Entonces, con estos pensadores, lo que yo hago es desarrollarlos, ¿no? Pensar con ellos más allá de ellos. Lo que ellos no han podido ver, yo les inyecto a los conceptos que uso y de los cuales me sirvo. Y en la descolonización de la política ya estoy yo produciendo pensamiento propio porque la primera parte es un desmontaje que pretende ser sistemático de las categorías básicas de la ciencia política, ¿no? Y la segunda parte, que es la que ya es, digamos, una exposición de lo que sería, en términos de desarrollo y superación de la política moderna, un nuevo planteamiento de lo que sería una política comunitaria. Fíjate, la política liberal, que también está presente como liberalismo en el derecho y en la economía, parte del individuo separado, parte de un Robinson Crusoe. ¿Tú te acuerdas de la obra de William Dafoe? Robinson Crusoe parece bastarse a sí mismo, pero no existe un hombre que se baste a sí mismo. Por eso después tiene que inventar a Viernes, ¿no? Sí. Entonces, el hombre nunca ha sido individuo, siempre ha sido comunidad. Uno no puede concebirse a sí mismo de modo individual solamente, sino a partir de una comunidad de vida. Entonces, lo que yo he aprendido de las culturas que me presuponen, que están aquí
de modo factual, ¿no? Lo aymara, algo de lo que he hecho también, aunque yo soy más de la tradición Colla, ¿no? Aquí decimos Colla porque Colla es el nombre que nos dieron los incas, el Colla suyo, que significa el suyo, el lugar, y Colla significa los que curan. Por eso Colliri significa el curador. No existe, por lo menos en Sudamérica, un lugar que tenga tanta variedad de plantas medicinales como en el Collasuyo, como en el sector que es Bolivia, Perú, ¿no? Por eso nos llamaban Collasuyo, el lugar de los curadores, ¿no? Por eso cuando nos insultan los del oriente de Bolivia, en realidad nos están haciendo un elogio, ¿no? Porque nos dicen Collas, y Colla es el curador, el sanador, y lo que el mundo ahorita precisa es eso, ¿no? Curadores y sanadores. Entonces, en la segunda parte estoy pensando, ¿cómo es posible a partir de aquello, a partir de esa cosmovisión, generar una política? Pero una política que ya no parta del individuo en tanto individuo, sino que parta de la comunidad, como comunidad de vida. Y de ahí hago una descripción hermenéutica de lo que significa comunidad en el mundo andino, que es el ayllu. El ayllu es un concepto que lo estoy manejando como una categoría para mostrar cómo en la cosmovisión andino-amazónica la vida misma tiene una estructura comunitaria. Es decir, ¿qué quiero decir con estructura comunitaria? Sí. La vida se manifiesta en torno a una confluencia de complementariedades recíprocas, lo que llamo la complementariedad en la reciprocidad. Eso constituye una estructura comunitaria porque ahí nada está aislado, nada se considera aislado y tampoco no es algo simplemente que las partes componen el todo o que está unido, todas las relaciones que están. No, la forma de unión es profundamente recíproca, solidaria y complementaria. Y esto hace que la vivencia que tiene el hombre andino amazónico con su entorno existencial sea de agradecimiento, sea de respeto. Y por eso se propone como una imagen que él tiene, el hombre andino amazónico, del mundo y de sí mismo como un criador. Así como la vida nos cría, nosotros deberíamos devolvernos en criadores de toda la vida. El criador se denomina Colliri. Entonces, el criador es Uiwiri, el Colliri es el sanador y el Uiwiri es el criador. Entonces, este tipo de vivencia, que es una vivencia hasta mística, le lleva al sujeto andino-amazónico a concebirse como alguien que ha de siempre estar con el objetivo de renovar, restaurar, reproducir las relaciones comunitarias de la vida. Convertirse a sí mismo en un criador. Por eso aquí, lo que llaman en el norte de América los indios, el gran espíritu, no es solamente un creador, es un criador. Del mismo modo, la Pachamama no es simplemente una creadora, es una criadora. Porque una madre no es solamente el momento en que ha parido a la criatura, sino el que la alimenta, le cría y le educa todos los días de su vida. Y por eso la única forma de agradecer esa generosidad es convertirse también a sí mismo en criador. Entonces, ¿cómo hacemos de esto política? Si te das cuenta, es una cosmovisión. ¿Cómo eso hacemos política? Es el paso que doy en la segunda parte del libro para proponer una política ya no en los términos del individuo en tanto individuo, como política liberal, sino en una política comunitaria que tome como punto de partida la afirmación de la comunidad. Y lo cual también produce ya no estos formalismos liberales de la democracia, por ejemplo, participativa, representativa, etcétera, que siguen para mí siendo moderno-coloniales, sino una democracia comunitaria. O sea, pensada desde esta cosmovisión aplicada en su ámbito político, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte y es básicamente el libro.
Y por eso mucha gente dice, es muy complejo, pero bueno, pues así es, así nomás son las cosas, ¿no? Hay que complejizarse porque estamos construyendo un nuevo mundo y un nuevo mundo precisa un nuevo conocimiento. Com El Montreux.